por ahí. Hola, profe. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? A ver, Bien. decime si se escucha porque estoy siempre conectando este aparato. Sí, te escucho bien yo. ¿Vos me escuchás bien? Bueno, no sé si te puedo tutear. Disculpa. Ahí no te escucho. Ahí no, ahí ya no, ahí se fue el audio. No. Mm, ¿Se escucha? Ahora sí. Espera, voy a conectarlo de nuevo. Porque Bueno. como estuve sin internet, no sé qué es lo que pasa acá. A ver. No. Esperamos un poco porque Adriana les avisó que estaba sin internet e iba a suspender la charla. Esperamos un poco si alguien se incorpora. Y si no, bueno, hacemos una charla unipersonal en todo caso. ¿Aguardamos un segundito? Dale. Sí, sí. Listo. Bueno, vamos a empezar. Así vamos ganando tiempo. A ver si logro colocar. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Oh, ¿Qué tal, doctor? todo bien, doctor. Buenas tardes. Todo en orden, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé cuándo, tuve el corte de internet, no sé en qué momento se puede llegar a cortar porque se desprogramó todo el power, así que vamos a ver qué es lo que sale. A ver, ahí está. Bueno, ustedes lo ven, ¿no? ¿Está completo? ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, vamos
a empezar con esto. La vez pasada habíamos visto algunas posturas sencillas, incorporamos algunas, incluso asanas, que son prácticamente universales, por decirlo de alguna manera, y que benefician la estabilidad funcional de determinados órganos. Y siempre mencionamos, y lo repetimos muchas veces, que no se necesitan hacer todas las prácticas de yoga para beneficiar los órganos, sino con tener un número determinado. Eso ya lo conocen y lo repetiremos muchísimas veces. Bueno, nos quedaba ver ahora algunas de las patologías que son frecuentes y que el yoga siempre, como dice ahí en la diapositiva, se pueden ver beneficiados. Y también hemos mencionado que no siempre una de las patologías de las que estamos mencionando, sean más severas o menos severas, no siempre quiere decir que por practicar el yoga pueden curarse de la enfermedad o del proceso que están cursando, pero sí pueden aliviar y mucho. Y nos había quedado en los últimos minutos que habíamos visto de la clase pasada, una de las causas más frecuentes que presentan los que practican yoga o que incluso es de la población general. Por eso es tan importante saber qué es lo que presenta quien va a recibir la clase. Y vamos a ver un poquitito todo lo vinculado con la hipertensión arterial. En este caso, no vamos a hablar de la hipertensión venosa, porque la hipertensión no es solamente, estamos muy acostumbrados a hablar de la hipertensión cuando nos toman la presión en el brazo, por ejemplo, pero esa es la hipertensión o la presión arterial. Pero también tenemos una presión venosa que es sumamente importante y cuando muy frecuentemente se descompensa una, también sufre la otra. Y habitualmente la hipertensión venosa puede ser o en miembros o bien puede ser en las venas que están en las vísceras, en los órganos, lo cual son sumamente severas porque generalmente el sistema venoso va a recoger todos los desechos y las impurezas del organismo para después ser eliminadas por vía renal o eventualmente pulmonar, y esa hipertensión daña severamente los órganos. De esos temas no nos vamos a meter porque es prácticamente de lo que es la medicina interna, y nadie, porque a veces duele mucho, genera síntomas febriles muy severos, el individuo está con mucha sintomatología y nadie que tenga esta sintomatología por hipertensión venosa vaya a querer recibir una clase de yoga. Entonces es difícil. A veces hemos tenido oportunidad de ver alguna persona que tiene ingurgitadas, por ejemplo, ambas yugulares, y lo primero que uno le pregunta, o sea, cuando están, que se notan mucho, no las carótidas, porque es difícil que se noten, lo que se nota en el cuello realmente son las venas yugulares. Entonces, si uno observa que en el cuello se nota un cordón así que va desde la región de la base del cuello hacia el cráneo, bueno, hay que preguntar si hay algún problema. Eso puede ser una insuficiencia a nivel de víscera, fundamentalmente a nivel de corazón o pulmón. No es, por suerte, lo frecuente. Realmente esos individuos ya tienen otro tipo de síntomas. Pero bueno, vamos a charlar un poco sobre hipertensión, y es lo que siempre les pregunto, les comento a ustedes, de que deben preguntarle a los alumnos. ¿Qué es o a qué se denomina hipertensión? Generalmente se admite, hay varias clasificaciones, donde el límite promedio de la población sería, por ejemplo, entre 100 o 120 de máxima y 70 u 80 de mínima, tomadas por milímetros de mercurio, que se hace en el viejo aparato que se utilizaba con mercurio, es las presiones estándar. Hay
presiones que son diferenciales de la gente que vive en Europa, de la gente que vive en Asia, de la gente que vive, por ejemplo, en los países del norte. ¿Por qué? Porque depende mucho de la alimentación. Por eso, y de factores como está en el primer rengloncito, factores genéticos. Es decir, hay individuos que tienen tendencia natural por familia a ser hipertensos, o sea, aumenta la presión de esos valores que estamos mencionando. Lo regular, nosotros en América del Sur no estamos tan de acuerdo en general por estos factores que le estoy mencionando, porque se refiere que la presión arterial debe ser 11 de máxima 7 o 110/70. A veces decimos 11/7 por costumbre. Porque la presión que se ve en los países del norte, por esas causas genéticas y alimentarias, tratan de que sea más baja. En América del Sur y más en nuestras latitudes, generalmente la presión más regular es 12,8 promedio. Cuando sube de 14 promedio, o cuando sube la máxima, o cuando sube de 9, para poner un límite, ya se empieza a considerar que es hipertensión. Entonces, si alguien le dice que tiene presión, preguntar, bueno, ¿qué presión tiene? Si generalmente le van a decir, no, estoy bien, pero porque generalmente están medicados, aquellos individuos que tienen presión. Es decir, que si ustedes saben que una persona tiene presión arterial, pero está medicado, cuidado con algunos ejercicios, como vimos la vez pasada, que tienen que hacer una versoflexión, por lo que les había comentado del glomus carotidio, que de ahora vamos a charlarlo de nuevo. Ahí dentro de factores genéticos, fíjense que dice predisposición, herencia, que es lo que mencionamos, o que si tienen algún tipo de trastorno durante el periodo intrauterino, que se ve ahora, se está estudiando más frecuente y que después en la vida adulta son hipertensos. Segunda causa importantísima, que después van a que están incorporadas a otras también, el estrés crónico. En el estrés crónico, causa fundamental, y ya lo charlamos vez pasada, de que van a recibir clases de yoga o de cualquier otro tipo de actividad para reducir el nivel de tensión emocional o de tensión por la actividad que desarrollan. Eso se genera el estado de estrés, o sea, un estado de irregularidad desde el punto de vista bioquímico funcional, donde intervienen diferentes estructuras del cerebro, como dice acá, hipotálamo, hipófisis y la glándula suprarrenal. Por eso, vamos a ver algunos ejercicios y asanas donde esto pueden favorecerlo. Sabemos que la hipófisis está a nivel del cerebro, al igual que el hipotálamo, y la glándula suprarrenal a nivel del abdomen. Y esas glándulas, tanto una como otra, la mayor oxigenación pueden verse beneficiadas para reducir el nivel de estrés crónico. Generalmente en el nivel de estrés crónico, cuando uno está muy tensionado por factores laborales o factores personales, alguna pérdida que se ha tenido y demás, la suprarrenal libera componentes químicos y eso cierra los vasos. La presión arterial en sí es una relación en que hay entre la fuerza, eso ya lo saben de fisiología, pero lo volvemos a repetir, entre la fuerza de contracción que hace las cavidades izquierdas del corazón, fundamentalmente el ventrículo izquierdo, sobre una estructura canular, o sea, sobre un caño, llamémoslo así, o que para ser un poco más vulgar, que sería la aorta y los otros vasos que tienen capas musculares, y la tensión que presentan las capas musculares que envuelven estos vasos mantienen una luz, un diámetro determinado. Si nosotros vamos cerrando esa luz, esas capas musculares, ¿qué va a ocurrir con la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo? Va a sentir una resistencia. Todo eso ya está estudiado desde el punto de vista físico-químico. Entonces, si cuando el ventrículo izquierdo hace una contracción y se encuentra que el resto del sistema de vasos, de cañerías, está cerrado o relativamente cerrado,
tiene que hacer más fuerza para vencer esa tensión que le está generando los sistemas de los músculos alrededor de los vasos. Y ahí es cuando aumenta la presión. Para hacer más fuerza, empieza a querer vencer esa obstrucción y entonces aumenta la presión con la consecuencia que es la hipertrofia, o sea, el aumento del tamaño del corazón, y esto es una situación complicada. Si nosotros seguimos cerrando el sistema de cañerías, es como cuando, ¿vieron cuando ustedes están regando con la manguera que van cerrando el pico, que va haciendo un ruidito determinado? Bueno, exactamente igual ocurre adentro de los vasos. Cuanto más se va achicando el sistema de los cañitos, la sangre va circulando cada vez más rápido y empieza a ver lo que se denomina turbulencia. Y en esta turbulencia se pueden producir trombosis. ¿Por qué? Porque todos los elementos que están dentro de la sangre empiezan como a revolverse junto con las plaquetas, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las proteínas, y se hacen con un conglomerado y puede tapar el vaso. Por eso siempre se comenta, bueno, qué presión tiene, si está bien de la presión, porque es necesario tener lo que se denomina un flujo laminar, es decir, que sea uniforme sin tener esta turbulencia. Las personas que tienen hipertensión, el peligro es que exista esa turbulencia y que se produzcan las oclusiones, los taponamientos por trombos o embolias. Y el estrés crónico, que implica un estado de tensión nerviosa constante por la vía del sistema vegetativo, tiene la tendencia en las arteriolas más chiquitas, que están en todas las vísceras, a cerrarse, la cierra. Y casualmente la cierra porque el organismo está previendo que puede, ante una tensión nerviosa, generar una ruptura, pero la consecuencia negativa de esta supuesta protección es que se puede cerrar y aumenta la presión. Si es algo transitorio, vuelve nuevamente a regular. El organismo tiene medios fisiológicos que llevan a la homeostasis, que llevan nuevamente a equilibrar esa presión, y sea o con medicamentos o por trabajos personales o por aumento regulado de la oxigenación cuando hacemos las respiraciones en el yoga, y esto empieza a estabilizarse. Conscientemente, esto es sumamente importante. Entonces, el estrés crónico es uno de los elementos más frecuentes, más intensos y a la vez más agresivos que complican la actividad funcional de nuestras vísceras a través de, casualmente, la falla a nivel vascular. Lo tercero prácticamente es la complementación de lo que vimos recién, del estrés, de las situaciones emocionales de causa exógena que acabamos de mencionar, que generan el estrés. Quiere decir que son nombres o denominaciones de las situaciones de la vida personal de cada uno. Al igual que problemas de la esfera laboral, lo mismo que estamos hablando. Prácticamente todas estas denominaciones implican estrés crónico. Y si a esto le agregamos factores genéticos previos, de cierta labilidad en el sistema vascular, bueno, se puede tener lo que se llama hipertensión primaria, que a veces no se sabía anteriormente, ahora se van sabiendo más. Antes las hipertensiones primarias, las que llamaban primarias porque eran de causa desconocida, eran aproximadamente el 90% de las presiones arteriales elevadas. Ahora se va sabiendo cada vez mucho más, y esas mucho más son estas cosas que estamos mencionando. Ya bajó aproximadamente al 60%, pero son muchas. Tener 50, 60% de individuos que tienen presión elevada y no saben cuál es la causa es muy, muy frecuente todavía. Otra causa importante de hipertensión arterial, como se refiere acá, es la obesidad. El exceso, conjuntamente con dislipidemia. Dislipidemia es el término que implica trastornos del nivel de grasas en la sangre. Dis es trastorno, o sea, desorden, lip viene de lípido, de grasa, y emia de sangre, o sea, trastornos de la cantidad de lípido. Cuando hay muchos lípidos, la sangre se hace muy espesa, para decirlo de una manera, y tiene mucha tendencia a precipitar, que pasa lo mismo que estuvimos mencionando recién. Cuando la sangre tiene muchos componentes internos, como son estas
situaciones con grandes cantidades de grasa, eventualmente se deposita sobre el endotelio de esos vasitos y son los primeros indicadores de la famosa placa arteriosclerótica, que empieza primero por un poco de grasa, después se recubre de fibrosis y ya esa placa queda definitiva. Y el problema de esa placa es que se rompa, y cuando se rompe va liberando componentes internos y trombosa distintas arterias. Y esto puede ocurrir cuando una persona está haciendo alguna actividad, cualquier tipo de actividad física, y que por aumento de la presión, porque está mal hecho la actividad física, ese aumento de presión puede romper una plaquita y la consecuencia es importante. Ustedes habrán visto y escuchado individuos que hacen actividad física intensa o son corredores o grandes nadadores que por ahí, ante una exigencia máxima, aparecen estos problemas y está muy contemplado. La diabetes, otra pregunta que es importante consultar. La diabetes tiene una tendencia que es el exceso de azúcar no bien metabolizado y que no entra correctamente a los tejidos. El nivel de azúcar en sangre, la famosa glucemia o glucosa, está elevada en la sangre. Pasa lo mismo que ocurre con la dislipidemia. En el caso de la diabetes, azúcar en la sangre elevada, lo que hace tiene una tendencia por factores químicos y físicos a fibrosar, a endurecer las arterias. Es decir, por un lado las grasas le van provocando estas placas. Por otro lado, el que tiene diabetes aumenta la fibrosis, el endurecimiento de lo que está envolviendo las arterias. No se olviden ustedes que cada arteria no solo tiene el endotelio donde circula internamente la sangre, sino que tiene alrededor capas musculares y tejidos conectivos e incluso tejido que le va dando protección. Bueno, todos esos tejidos se van endureciendo y si en algún momento necesitamos dilatar esos vasos para una exigencia orgánica, no lo puede hacer porque está fibrosado, es un caño duro. Hemos visto arterias, ya ahora se ven con los estudios, absolutamente rígidos como si fuera pero un cañito común que estamos acostumbrados a ver. Duro, duro, duro. Igual respecto del tabaquismo. El tabaquismo por los componentes tóxicos que tienen cuando se fuma, no solo por el tabaco, sino también por los componentes que se queman en el papel, producen un aumento importante de la fibrosis de los vasos. Secundariamente tenemos una fibrosis también del pulmón, es decir, que es universal la fibrosis por el tabaquismo. Y si juntamos obesidad, dislipidemia, y hay gente que lo tiene, los llamados factores de riesgo, tabaquismo, bueno, eso es un proceso biológico bastante severo para el organismo. Y a medida que se va avanzando la edad, es como que una vez que inicia la enfermedad, uno puede controlar todas estas cosas, pero hasta cierto punto. Después el proceso degenerativo, que así se denomina, puede continuar en forma continua, en forma permanente. Ubicación geográfica, ya mencionamos recién, todo depende mucho de la alimentación de esos lugares, no es lo mismo la alimentación que hay en el sur, en la Patagonia, que hay en el norte argentino, que hay en Centroamérica o que hay en Asia. Cambian por factores culturales y factores climáticos. Y esos alimentos, obviamente, tienen que ver con estas cosas que estamos conversando. Este tipo de personalidad se engancha conjuntamente con esto, con el estrés y las situaciones emocionales. ¿Por qué? Porque de acuerdo al tipo de personalidad, cosa que antes no se conocía, pueden generar ciertos comportamientos irregulares o atípicos que llevan a consumir excesos de ciertos alimentos y que van predisponiendo a la obesidad o la dislipidemia o lo que fuera. Y por supuesto, la contraparte de todo esto es la calidad de vida, es decir, qué es lo que hace ese individuo en su vida para neutralizar, mejorar o reducir todos estos factores de riesgo que llevan a una hipertensión. Y casualmente, entre las drogas que utilizan y demás, la práctica del yoga es un beneficio enorme porque va favoreciendo con el exceso de concentración. Y cuando uno está haciendo alguna práctica, esto
le genera una tendencia sumamente útil para ir mejorando todos estos factores. Otra causa, no vamos a entrar mucho en esto, simplemente lo que vimos anteriormente es la llamada hipertensión primaria, porque directamente los vasos van a tener una alteración patológica. La llamada hipertensión secundaria es la que ya sabemos a qué se debe con seguridad. A veces lo anterior no sabemos de inicio, después cuando vamos estudiando lo que era a nosotros primaria, porque no sabemos de dónde le viene la presión elevada, vamos encontrando la causa. Habíamos dicho que antes el 90% era primaria y ahora va reduciéndose en función de esta hipertensión. Se va sabiendo cuáles son un poco mejor las causas que generan hipertensión. Ustedes ahí ven las infecciones del pulmón, muy común, arriba de los 50, 60 años, o cuando se es joven. Las nefritis, las infecciones e inflamaciones reiteradas de riñón pueden llevar a esto. ¿Por qué? Porque estas infecciones secundarias también provocan fibrosis a nivel de los vasos, y esto, como dice allí, la oclusión vascular es por la fibrosis secundaria, porque se infectan los vasos o el tejido, y eso va a generar hipertensión. Y después, bueno, tuve una serie de problemas, de patologías que no tiene sentido, se las coloco acá simplemente para que tengamos una visión, un panorama de que hay causales por lo cual aumenta la presión. No vamos a entrar en esto porque son prácticamente del dominio del internista, del médico interno. Un detalle importante, yo por eso siempre les comento y se los voy a seguir diciendo hasta que nos cansemos de repetirlo. Ahí hay dos nombres que son muy comunes, porque la hipertensión se le dice el asesino silencioso, o al igual que la depresión en las primeras etapas, enfermedad disfrazada, porque no genera sintomatología. Mientras va generando la alteración a nivel vascular, y antes de que haya hipertensión que sea sostenida y que cuando nos tomemos la presión realmente veamos una hipertensión, no nos genera síntomas. O sea, tenemos un campo, un lapso, que pueden ser años, pueden ser meses, de acuerdo a cómo sea la intensidad o la causal. De acuerdo a la causa, a veces la sintomatología es rápida, con dolor de cabeza, mareo, como vemos por allí. Entonces, eventualmente se le denomina asesino silencioso, porque a veces la primera manifestación de una hipertensión es una oclusión a nivel de un vaso. Y si ese vaso es muy importante, lógicamente puede llegar a matar al individuo. Por eso, cuando tenemos algún alumno frente a nosotros, y repitamos, más si es una persona de arriba de los 50, 55 años, y si es más de eso, con más razón, preguntarle algunos de estos síntomas que a veces nos pueden estar dando alguna pista de que pueden ser signos o sintomatología, aunque sea subjetiva, de una hipertensión arterial. Dolores de cabeza que aparecen en un sector determinado y que van cediendo, a veces aparece un dolor en un hemicráneo, que se consideran que es una migraña o que tiene dolor de cabeza porque está tensionado, y puede ocurrir, pero está indicando que los vasitos se van cerrando, se van alterando. Fuerte dolor de cabeza que a veces ocurren sin tener una causal así muy directa, porque uno puede tener un problema, por ejemplo, a la mañana. El recambio y readaptación metabólica hace que esto aparezca, por ejemplo, a la noche. No tiene por qué ser inmediato. Si aparece inmediato significa que el sistema vascular ya está muy comprometido, pero puede aparecer bastante tiempo después, incluso al día siguiente. ¿Por qué? Porque el organismo tiene un sistema de adaptación, pero cuando no lo logra estabilizar, aparecen los síntomas. Fuertes dolores de cabeza, dónde, cuándo, qué frecuencia se repite, no sé, bueno, todas esas cosas ustedes es necesario le pregunten. Segundo, los zumbidos de oído. Ya en un momento hemos charlado algo sobre estos zumbidos de oído, los acúfenos. Cuando zumban los oídos están indicando, si bien hay otras causas, por supuesto, que las arterias, los capilares realmente, ya no son arterias, sino que son capilares muy finitos, que están oxigenando
todo el sistema auditivo está siendo reducido progresivamente. Entonces, si aparecen estos subidos que van, vienen, más si son persistentes, bueno, ver si la persona tiene presión arterial. Cuando nuestro sistema vascular va cerrando sus vasos, uno de los síntomas también muy frecuente es que estamos cansados. Caminamos lo habitual y cada vez estamos con más fatiga, estamos más cansados. ¿Por qué? Porque el músculo no tiene la cantidad de oxígeno que requiere. Entonces se produce ácido láctico, eso genera relajamiento muscular y cuando hacemos algunas asanas, a veces algunos alumnos empiezan a tenerlo. Puede ser que sea una fatiga porque ese músculo no esté muy trabajado, entonces no hay peligro, hay que estimularlo de a poco, pero puede ocurrir que ese individuo tenga algún sistema vascular de miembros, tanto sean superiores como inferiores, con algún tipo de alteración. Fundamental tocar o preguntar si la pierna, o el pie, el muslo, si está frío o si está caliente. Si está caliente, la circulación persiste. Ahora, si está frío y hay dolor, bueno, parar, ahí hay que parar. Si el sistema vascular del territorio posterior del cerebro empieza a disminuir, aparece la visión borrosa. O puede aparecer en otro lado, pero fundamentalmente es por eso. Y algo que a veces no se lo tenían en cuenta y tiene que ver casualmente con estas alteraciones de las infecciones reiteradas que vimos recién, cuando se modifica por alguna razón la frecuencia en cantidad de lo que orina. Quiere decir que por ahí el riñón está funcionando mal y es lo que hace el riñón, filtra la sangre. Pero si esos vasitos que tienen que filtrar la sangre están cerraditos, es como una esponja que no deja pasar el contenido líquido. Entonces aumenta hacia atrás la presión arterial y eso es un elemento importante a tener en cuenta. Muy bien. Esto yo les diría que es importante que los tengan de memoria. Ya ustedes ya saben cuáles son las posturas. A veces no nos acordamos todas las posturas para los individuos que tienen hipertensión. Con que reconozcan, recuerden y practiquen en los alumnos, me refiero, o uno mismo si lo llega a tener el problema de hipertensión, por lo menos 2 recordarlas muy bien. Ahora no lo vamos a hacer, pero ¿se acuerdan cuando vimos, bueno, desarmen, armen una postura o desarmen la postura? Bueno, eso tiene que ser graduado. Mucho más graduado cualquiera de estas asanas, fíjense, por suerte que son un montón, estas formas de posturas tienen que ser, la idea que por lo menos 2 o 3 veces más lenta que lo habitual, cuando sepan que alguien tiene hipertensión, aunque sea joven, aunque sea joven, porque no sabemos, por más que sea joven, cuál es la suficiencia de su sistema vascular. Hace poquito una estadística que bueno, casi todos los países lo van haciendo, por esto que estuvimos mencionando, la alimentación y demás, se está viendo incluso hipertensiones en chicos de 8 o 10 años, incluso menos, por factores alimentarios, genéticos, de todo lo que estuvimos charlando. Entonces, estar presente, que ya eso de hacerlo lentamente, si alguien tiene hipertensión, hacerlo lentamente. ¿Cuál es mejor de todo esto? En principio, uno de los que son más sencillos, no comprometen demasiado el sistema vascular, es el que cuando se hacen para eliminar gases, que es una muy interesante sistema para tratar de masajear todas las vísceras intestinales, cuando se hace lentamente, no solo sirve para eliminar los gases, sino que trata de mejorar el estado general de la vasculatura del sistema digestivo o de las vísceras en general. Y cuando hacemos una postura de equilibrio, serían las dos más sencillas que no comprometen ningún sector del organismo en forma intensa. Vuelvo a decir, pueden utilizar cualquiera. Cuidado con el puente y cuidado con la pinza. Eso sí, porque ya ustedes saben que a medida que lo van haciendo,
van comprimiendo mucho más la masa abdominal o torácica y eso puede modificar. Pero en principio, las dos últimas son las inicialmente recomendables y después lentamente van haciendo las otras. ¿Mm? Después voy a cambiar el orden de estas asanas para que entonces uno se grafique y mentalmente uno lo tenga de las que son más suaves para estos problemas a las más intensas o de mayor energía. El puente siempre es el último. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta acá? Todo bien, profe, claro. Bueno, esto que está acá en esta diapositiva, ya lo repetimos muchísimas veces, así que no vamos a entrar en esto. Sabemos que siempre cuando el primer síntoma que puede tener algún practicante de alguna de estas posturas, enseguida hay que suspender y mantener la cabeza elevada. No en todos lugares. Yo sugeriría que cuando están dictando estas charlas tengan aunque sean estos tensiómetros electrónicos, aunque sea o de muñeca o de brazo. El de brazo es un poco más exacto, hay diferencia, no es igual el mismo equipo para tomar la presión, que es el sistema llamado aneroide común, que es casi como el electrónico, porque a veces una presión podemos ver que dice de 11 y en realidad es 12 o viceversa. No es exacto, no es demasiado exacto. Un poco más exacto es el electrónico de brazo y mejor aún sería el de mercurio, pero ya es un aparato medio grande, se sigue utilizando, o si no, aquellos equipos, pero nadie va a tener esto como ocurre en los equipos de terapia intensiva, más bien, pero sí un equipo chiquito, portátil, electrónico, por lo menos para la muñeca, bien colocado, hay que saber colocarlo. Por ahí en un momento siempre tiene que estar, en el caso de que lo coloque en la muñeca, que esté siempre bien sobre la articulación en el borde dorsal. Mejor es en el del brazo porque uno ya se olvida, ven la imagen donde colocan el sensor, porque tiene un sensor que capta la máxima y la mínima, entonces hay que colocarlo bien sobre la arteria radial o braquial. Entonces el de brazo es más sencillo, pero es aconsejable tener un tensiómetro. Profe, Sí, tengo una pregunta. adelante. Sí, porque yo tengo a mi padre que tiene hipertensión y hacemos yoga a veces. Espera que te corro porque no te veo. Sí, decime. Sí, Sí, bueno, mi padre tiene hipertensión y a veces hacemos yoga. sí. Entonces, me acuerdo que la primera vez que hice, por ejemplo, la postura de Adho Mukha y Uttanasana, que es una flexión hacia adelante, y bueno, todo lo que tiene que ver con el cuerpo, el tronco hacia adelante y cabeza hacia abajo, eleva la presión arterial. Entonces, la pregunta es, digamos, para personas que tienen este problema de hipertensión, directamente no hacer esas asanas, Eh, porque en, me en- acuerdo que, sí. ¿En cuáles otras más asanas has probado con tu papá? Y por ejemplo, todas las que son flexiones para abajo, como por ejemplo, no sé, la postura de Adho Mukha, Uttanasana, ay, ahora no me acuerdo qué otra más, Claro. se El- siente el- mareado, por ejemplo, y ah, dice, no, está, no sí. puedo hacer esto. Pero él llega, por ejemplo, a hacer así un camello, alguna de estas, ¿llega a hacerla? No, lo único que puedo hacer es el puente, por ejemplo, que es la apertura de pecho, Sí. esa sí le hace bien, o ¿Qué es lo que tiene Vidalasana, en el pecho? ¿Qué es lo que tiene en el pecho? No te escuché bien eso. Tiene una... apertura, el puente, por Ah, ejemplo, la eh, postura del puente de apertura de pecho. A eso me ahora, refiero. Eso sí, el pero el puente lo camello no. hace, el puente, por ejemplo, lo hace con los dos miembros, los cuatro miembros, y hace un puente completo o se queda acostado y levanta un poco. ¿Cómo hace? No, levanta, digamos, los glúteos, el glúteo y la espalda, ¿no? Entonces hay una apertura ahí un poco de ¿Y, pecho. y los brazos? Y los brazos están en la colchoneta, digamos, en el mat. Claro, es decir, Se lo- no solamente, llega a ser el puente completo. no, no, completo no. Claro, Pero no, me parecía, ¿no? Porque si él tiene hipertensión y haces
el puente completo, porque en realidad esto no sería el puente lo que está haciendo tu papá, por Una suerte. variación. Sí, no, Claro, no. claro. Sí, Vos exactamente. podés hacer, sí, que levante ambos glúteos, no más de 15 20 grados, no más de 15 20 grados, pero ahí tendrías que ver, él nota que se marea. En el puente no, pero en todas las posturas, que es una flexión hacia adelante, eh, por ejemplo, la de Adho Mukha o Uttanasana, sí eh, Claro, tiene mareos y dice, no, ahí no está. puedo hacer esto porque me No, siento no, mal. no. Entonces, No, no, ahí es lo que charlamos la vez pasada y que acabamos de mencionar hace un ratito. Ahí el seno carotidio en las yugulares está trabajando deficientemente. ¿Qué edad tiene tu papá? mi papá tiene 64 y ya hace Se- poco tuvo un infarto, ya Ah, hace el año 6'4". pasado. Entonces, No, entonces doblemente cuidado, doblemente sí, cuidado. ¿Cuánto hace del infarto? a ¿Pasaron un 3 año meses? aproximadamente. Un año. No, Eh, un año. ¿Cómo dio el último estudio de eficiencia o suficiencia muscular a nivel de miocardio? ¿Qué No, recuperación tuvo? bien, bárbaro, bárbaro, porque sale a caminar y hacemos yoga, pero no es un yoga, digamos, exigente, ¿no? Todo muy eh, relajado, muy tranquilo. No, está bien, pero ¿qué dio los estudios de eficiencia muscular cardíaca? ¿No? Porque uno puede decir, bueno, yo estoy bien, pero el músculo todavía tiene una cicatriz importante. Eso hay que tener mucho cuidado. Hay Ah, que, no, me dijo que lo dieron bien, ¿pero qué es lo que le hicieron? no Ya sé, sé, pero por él no hacer un sé, electrocardiograma, hicieron un eco, le hicieron una prueba de metabólica. Acá hay que hacer pruebas metabólicas. Alguien que tuvo un infarto, es joven tu papá, me dijiste 6'60" y 4. 6'4". En realidad es joven, ya después de los 50 uno ya empieza a tener estos problemas. Lo que hay que ver es cuánto tiene de suficiencia muscular, cómo fue el infarto, si fue de cara baja, de cara diafragmática, si fue de izquierda, de dónde, eso por un lado. Y segundo, ver entonces cuánto está. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que no pueda hacer ninguna postura. O sea, hay que saber eso. El que le haga, por ejemplo, una prueba de esfuerzo o un electrocardiograma que oculten y que todo está bien, no indica que pueda tener un corazón totalmente eficiente, sino no se marearía. Quiere decir que hay todavía una dificultad a nivel vascular y es muy probable que sea el seno carotidio que no regula la presión porque estará seguramente fibrosado. Yo te diría que ahí hagas más que nada posturas sentado, nunca Sí. con la cabeza hacia adelante y nunca con la cabeza hacia atrás. Y si tiene que hacer lateralización, esto hay que tener cuidado, porque esto lo puede marear y hemos visto gente que hace esto y se va de costado. Es decir, esto hay que hacerlo de esta manera, siempre que haga un movimiento. Antes de empezar a hacer cualquier tipo de actividad, no llegar atrás, quedarse en el medio, ir central, mirar al frente, ir despacio a la izquierda y muy despacio, como tratando de que la pera toque el pecho hasta el otro lado. 4, 5, 6 veces y recién ahí empezar. Secundariamente a esto, una vez que hace solamente esto, que puede hacerlo con los brazos hacia abajo, lo que sea, movimiento de brazos. Y ahí, ¿qué es el movimiento de brazos? Ahí ya no sería exactamente como una postura de yoga, pero sí va a favorecer a que se vea si se descompensa o no. Levantar brazos, ir a izquierda, a derecha, despacio, y después hacer la rotación, que vamos a ver después uno ahora. Ahora, puede ocurrir que no pueda hacer nada porque cualquier actividad física que haga, y esto para cualquier persona me refiero, que implique que contraiga un poco los grupos musculares del cuello, y no se olviden que acá hay un montonazo de grupos musculares, sea el esternocleidomastoide, sea los redondos, lo que sea, si comprimen carótidas y hay mareo, y entonces ahí hay que parar, ahí hay que parar. Eh, a veces no es beneficioso el yoga, por eso les decía, hay procesos que por más que uno quiera a través del yoga superarlos, a veces solamente lo estabiliza. Yo no diría ninguna ejercitación, y más si se siente que se mueve. Es más, si por ejemplo él está contigo, hace las prácticas de yoga, hace la sentada, en principio sentado,
mucha ejercitación de miembros inferiores, en tanto en cuanto cuando haga elevación de miembros o rote la cadera sentado, que no cierre la garganta. Si lo hace con glotis cerrada, sube la presión. Entonces, tratar de hacer, incluso, por ahí veo que ahí le está haciendo, con la punta de los pies y pasando, lástima que no podemos hacerlo, pasando con los pies despacito para un lado y va de un lado para otro. No son, o sea, asanas estabilizadas o que tengan un nombre, pero es la única forma de poder adaptar. No todos pueden hacer las prácticas de yoga, pero sí lo que sea la televisación de cuello, es muy probable que tenga alguna rectificación importante de columna con a lo mejor algún tipo de desviación, no sé, pero todo eso... Cifosis, ya, sí. Bueno, entonces complementás un poco más en el diagnóstico. Sí, tenés que ser prudente. Esto que estás mencionando vos de tu papá es requete contra común. Y la gente piensa que lo puede hacer, que no, yo hago con esto y con esto lo supero. A veces sí, pero no siempre. La ventaja que estás vos con tu papá y él te va manifestando. Eh, nunca tomaste la presión antes y después de hacer la actividad. Sí, una vez que hicimos como muy relajados, posturas sentadas y trabajando con la pared, y la presión le había bajado, porque él es también hipertenso, claramente, y, y le hace bien. O sea, hay cosas que son muy fáciles Sí, sí, y ojo le hace bien. que no quiere decir que cada vez que uno, por más que se sea hipertenso, porque ahora algunos tipos de movimientos va a ser hipertensión. Depende de dónde esté ubicada la perturbación o el trastorno físico para que incluso pueda haber, como le pasa a tu papá, una hipotensión. O sea, cuando ya no regula, puede regular para arriba o para abajo. Lo más frecuente es que regule para arriba, pero al estar medicado y demás, por allí hace un ejercicio, hay actividad que se vincula casualmente con hipotálamo. El hipotálamo envía una descarga sobre tronco cerebral y desde el punto de vista vegetativo baja la presión. Y puede, en el individuo hipertenso, tener lo que se llama un síndrome vasovagal. Le baja bruscamente la presión, se desinfla la persona. Incluso hasta puede llegar a tener un cuadro sincopal. Y eso hay que tener cuidado. Toda persona con hipertensión más, como está mencionando, siempre lento, 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 como todas las cosas. Por lo menos le podés hacer Perfecto, todo eso, está contigo y vos lo vas regulando. perfecto, gracias. Espero que corra un poco todo esto. Yo un poco esto les había comentado la vez pasada, que mentalmente nosotros tenemos que hacernos la idea de cómo es el cuerpo humano para casualmente hacer todas estas cosas y si alguien tiene alguna perturbación, una patología, saber desde el punto de vista topográfico dónde está lo que no tenemos que hacer o no tenemos que insistir porque le hace mal. Entonces, estas imágenes que son la superposición, ¿se acuerdan que charlamos la vez pasada? Ténganlo siempre, siempre presente. Muy bien. Lo que vimos hasta ahora corresponde a aquellos individuos que presentan hipertensión arterial y que algo los puede favorecer. Y me estaba olvidando, casualmente, ¿qué es lo que mejora en la hipertensión cuando hacemos estas posturas? En principio, todas las vísceras, cuando el individuo tiene hipertensión arterial, se encuentran con cierta reducción de oxígeno, por casualmente estas fibrosis que se van produciendo por la edad, por la diabetes, por la dislipidemia, por las razones que sean. Entonces, las vísceras en general presentan un nivel de descenso de la oxigenación y que va a ser útil para que las células de cada víscera puedan funcionar correctamente, sea el hígado, sea el riñón, sea el vaso, el intestino. Entonces, las posturas, no se olviden ustedes que son importantes mantener ese tiempo oxigenativo, es decir, cuanto más tiempo hay de oxígeno a nivel pulmonar, mejor, sumado al masaje visceral, a que esas vísceras se van a ver doblemente estimuladas por esto, no solo por mantener el oxígeno, no se olviden que ustedes terminan de hacer una inhalación, cuál es la postura, y 2, 3, 4, 5 segundos, poco más, un poco menos,
si es hipertenso, no mucho más de 5 segundos cuando mucho, entra mucho más oxígeno al sistema vascular del pulmón y más oxígeno va a llegar a los tejidos. Y en esos 5 segundos, donde mantienen la inhalación profunda, donde entra más oxígeno, el anhídrido carbónico es más difusible que el oxígeno a nivel de las membranas del pulmón. Sale mayor cantidad de impurezas y de dióxido de carbono hacia el alvéolo y se elimina por tráquea, es decir, o sea, a nivel respiratorio. Vale decir que en esos 5 o 6 segundos que estamos ingresando mayor cantidad de oxígeno, mayor cantidad de anhídrido carbónico sale. O sea, es una doble función. El tejido o los tejidos en general se van a ver doblemente beneficiados. Uno, porque sacamos rápidamente el doble de tiempo para sacar el dióxido de carbono. Y por otro lado, el otro beneficio es mayor cantidad de oxígeno para las maquinarias biosintéticas de cada uno de los tejidos. Quiere decir que en cualquier postura, esto ya lo repetimos, debe ser la 5ª vez que se lo menciono, pero para la hipertensión, casualmente, como está dañado previamente por la falta de oxígeno, y ahora vamos a ver algo que pasa similar al asma, eventualmente es una mejora sustancial. Por eso, en el caso que estás mencionando, para tu papá, el tiempo que pueda tolerar, mejor porque va a oxigenar mucho mejor las vísceras. ¿Y cuál es una de las vísceras que más se van a oxigenar y que a veces no se nos ocurre? El mismo corazón. No se olviden que el corazón, eso seguramente lo han visto y se han comentado, se nutre a sí mismo. Es decir, el mismo corazón cuando hace la contracción de los ventrículos, cuando esa contracción sale al sistema aórtico para distribuirla en el resto del organismo, de el mismo sector de la válvula aórtica salen las arterias coronarias que van a dar oxígeno al mismo corazón. Quiere decir que el mismo corazón, en forma circular, son varias por supuesto arterias, van a oxigenar. En este caso, de los individuos que tienen fibrosis vascular, sean de las coronarias o de cualquier estructura, lo favorece enormemente. Quiere decir que el beneficio no solo es doble, como acabamos de mencionar, sino que favorece fundamentalmente también la actividad del corazón. Y eso aumenta la fuerza de impulsión. Es una mejora sustancial, que casualmente lo que es cuando se estudian a nivel metabólico el corazón, por eso te comentaba esto de tu papá, saber entonces qué suficiencia o eficiencia metabólica tiene el corazón en este momento. Tiene disminuido 20%, 30, 40, 50, varía muchísimo. Cuanto menos dificultad hay, mayor actividad se puede hacer. Muy bien, esto es entonces respecto de lo que ocurre a nivel de la hipertensión arterial, frecuentísima. Otro beneficio importante que presenta el yoga, y más o menos siempre desde el punto de vista fisiológico, fisiopatológico, prácticamente siempre lo mismo, son aquellas patologías que están vinculadas con la alergia en general, o dentro de los procesos alérgicos del asma como una patología independiente, porque tanto una como otra en general se deben a trastornos de la inmunidad, variadísimos, variadísimos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de esto y lo importante que es el yoga, esto sí, con más envergadura, para mejorar la eficiencia del pulmón. Ustedes saben que el asma tiene una condición importante y que tiene muchísimos componentes psicógenos. Es decir, no solo existiría una labilidad o una sensibilidad a nivel del tracto respiratorio, sino que hay también una labilidad también a nivel emocional. Generalmente, no el 100%, pero los individuos asmáticos presentan algún tipo de personalidad particular, especial. Estas dos cosas se unen y si eventualmente existe algo que sirve como detonante ante estas dos labilidades, puede desencadenar o un proceso alérgico, cualquiera que sea, cuando a veces estornudamos de golpe en la calle porque hay un polen o un polvillo o cualquier otra cosa, entonces el detonante sería el gatillo que va a hiperactivar
alguna sensibilidad previa. Es como aquel que sufre del intestino, de la vesícula o algo, y come algo que es irritante. Como ya sufre o tiene ya un aparato digestivo con cierta sensibilidad o con cierta perturbación funcional, bueno, comer una comida picante o alcohol lo irrita más. Muchísimas de estas sustancias que vemos acá, después vamos a ver este mismo esquemita en las causas. Es decir, uno de los que se vio últimamente, casualmente, es el polvo o cuando mueren las cucarachas. O sea, todo lo que es la quitina, la caparazón, incluso de las alas de las cucarachas, generan un polvillo que son muy, muy alergénicos y es raro que no haya lugar o casas que no tengan cucarachas o los rollos de las cortinas metálicas, al igual que los murciélagos, que también, acá creo que no está el dibujo, pero eh, el murciélago también, al igual que las cucarachas o cualquier tipo de insecto, puede generar procesos de tipo alérgico. Va a depender, por supuesto, de si el individuo tiene esa labilidad. Hay individuos que pueden oler cualquier otro tipo de cosa y no le pasa nada. Hay sistemas inmunes más fuertes y sistemas más delicados. Ahí viene la labilidad. Muchos con mascota, puede ser perro, gato, cualquiera cosa. Por supuesto, cuando nos molesta el humo del cigarrillo, eh, cualquier tipo de polvo es fundamental. Y en el caso, como está acá en este angulito, que es el ángulo de una casa, el moho, los hongos. O sea, los hongos, no se olvide que hay varios miles de tipos de hongos distintos, algunos, o sea, el mundo no puede vivir sin hongos. O sea, si algo vive sobre la Tierra, posiblemente sea debido a los hongos, pero también ciertos tipos de hongos pueden ser perjudiciales. Perjudiciales en el sentido que son elementos que son alergénicos, o sea, pueden producir alergia y de ellos no solo alergia generalizada, sino que también puede ser un condicionante de sufrir el asma, que ya es algo un poco, es como si fuera el asma un proceso más crónico que la alergia. La alergia puede ser algo transitorio. En el caso del asma, si bien se pueden estabilizar y algunos de ellos curar, es algo más persistente y de mayor intensidad. Acá tenemos algunos de los elementos importantes. Esto lo copié y lo modifiqué un poco. Me pareció que era bastante, desde el punto de vista didáctico, me pareció que no tenía sentido hacer muchas imágenes con diapositivas. ¿Qué es lo que podemos llegar a presentar? Incluso esto puede ocurrir mientras está haciendo una práctica de una asana. Las sibilancias. Y eso indica que va habiendo contracción de los bronquios. Ahora vamos a ver qué pasa. Y dificultad para poder respirar, la llamada disnea. Quiere decir que estos dos síntomas son características del asma. ¿Puede ser un individuo que tenga una reacción alérgica y tenga esto? Muy poco probable. Generalmente, el individuo que tiene una reacción alérgica tiene una importante cantidad de estornudos, puede haber una sensación de molestia en la garganta, dolor, picazón, sensación de calor, pero no provoca la dificultad en la respiración de la envergadura que tiene la asma. Y ahora vamos a ver por qué. Y ahí dice, ¿qué es lo que causa el asma? Reacción hiperactiva. Nunca una reacción alérgica común, convencional, porque vemos una planta o algo, va a tener esta intensidad de reacción a nivel bronquial. Los bronquios son el órgano de choque. El irritante es intenso. Entonces, tiene que ser una reacción de tipo hiperactivo. Acá refieren cuáles son, bueno, lo que charlamos recién, o sea, cualquiera de estos componentes, que es el mismo dibujito que teníamos en la diapo anterior, son los que pueden provocar algún tipo de alteración, ¿no? O sea, hay receptores en nuestra mucosa del tracto respiratorio que reciben esas sustancias y descargan. Ahora, cuando eso es persistente, reiterado y de mayor intensidad, sí desencadena el asma. Cuando es aisladamente esporádico y no tan intenso, sin que haya sibilancia o que no exista disnea, entonces, lógicamente es una reacción de tipo
común alérgica. Después de tener sensación de disnea, el individuo que presenta asma es lo que está acá. Opresión en el tórax. Cuando existe esta disnea y hay opresión del tórax, muy frecuentemente se agrega tos. No siempre, pero se puede agregar tos. La tos a veces es más común en la alergia común con la rinitis, o sea, salida de mucho líquido a nivel nasal. Y algo que yo lo puse acá en un recuadro. Cuidado con esto. El exceso de una actividad no regulada, no es el caso del yoga, eventualmente puede provocar y desencadenar una crisis de asma. Vale decir que se le dice, haga ejercicio que con esto respira mejor. Cuidado, hay que ser prudente. Se va intensificando de a poco en el caso de los que hacen ejercicio, stretching, todos ellos, la caminata, los que son corredores, todo despacio, hay que hacer todo de poco porque a veces no sabemos en el individuo si los sistemas pueden estar equilibrados, en el sentido de que no descargue con un asma. Quiere decir que el ejercicio bruto puede desencadenar, bruto o brusco, cosa que, vuelvo a decirles, no va a ocurrir con el yoga. Bueno, y esto es simplemente los tratamientos de una medicina tradicional, léanlo si quieren, no tiene importancia para lo que estamos charlando en este momento. Desde el punto de vista de control, ahí vemos medicina tradicional y el yoga. ¿Qué es lo que pasa? A ver si puedo pasar esto. En el aparato respiratorio. ¿Qué es lo que pasa en el asma? En forma muchísimo más reducida ocurre una reacción alérgica. Habitualmente la reacción alérgica es más que nada de la vía respiratoria superior y más de ahí no va. En el caso del asma, ya toma las vías respiratorias traqueobronquiales y llega hasta los confines del pulmón, o sea, llega hasta el alvéolo pulmonar. Acá pusimos alteraciones estructurales del sistema respiratorio. Ya en este caso, como está acá referido, más en el estado del asma, o sea, ya intenso, región tráqueo-bronquio-alveolar. Este individuo, pulmón normal. Este sería un dibujo de la estructura traqueobronquial hasta llegar al alvéolo, que es esta como si fuera una mora. Fíjense este grosor. Tenemos un epitelio, que es todo esto, lisito, 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 tiene como pequeños pelitos que es para evitar que entren sustancias, y después una capa de tejido muscular y cierto tejido conectivo que le da consistencia. Más arriba, en la región traqueal, por supuesto, tiene cartílago, pero el resto ya no. Fíjense qué es lo que ocurre en el caso del asma, que serían estas dos formas. Esto están directamente, si se observa en esta diferencia, esto está reducido la luz. Por supuesto que en el dibujo se ve de una manera distinta, pero se puede ocluir más y puede llegar a esto. Incluso se puede ocluir completamente. Es decir, cuando empieza la reacción inmune, en la cual participan componentes químicos, incluso otras células, se libera muchísimo líquido en la luz del bronquio o de la tráquea o de los alvéolos y puede quedar totalmente tapado. Mientras no quede tapado, aparece esto que se llama la sibilancia. Lo mismo que pasaba en el sistema vascular, que cuando aumentan la fuerza, porque reducen el caño, que aumenta y se produce la turbulencia. Bueno, a nivel del aparato respiratorio, el mismo fenómeno, pero con aire y con componentes mucosos en la vía respiratoria, en el cañito respiratorio, se produce la sibilancia. Y cuando la sibilancia es muy intensa, lo que teníamos acá, sensación de opresión torácica, sensación de muerte. ¿Por qué? Porque se tapan los pulmones. No, es como si estuviéramos metidos adentro del agua y no podemos respirar, no podemos hacer la inhalación. Es una sensación de muerte. Perdón, Entonces, una consulta, doctor. ¿Le sí, puedo hacer una consulta? sí, Andrea sí, habla. sí, Eso que usted dice sensación, ¿no? sí.
Es una sensación, digo, o puede ocurrir que realmente quede así obstruido y uno no pueda, o sea, se muera porque no pueda respirar. Sí, sí, sí. Sí, por eso una de las cosas que hace, eh, la vamos a charlar por ahí, a lo mejor no tenemos tiempo hoy, pero en el caso de las asanas, que es casualmente abrir en lo posible la caja torácica para que el pulmón del asmático, que habitualmente que tiene ya tiempo, está un poquitito fibrosado, está un poco endurecido, abran la expansión pulmonar, entonces esto se puede expandir un poco. Y lo segundo que hacen muy frecuentemente los asmáticos es agarrarse si hay algo atrás, porque esto de subir los brazos amplía mucho más la caja torácica y les favorece la respiración. Era común cuando antes habían estas camas que tenían barrotes, que se agarraban a los barrotes, o incluso en el hospital. Nosotros veíamos a los enfermos agarrados del hospital tratando en lo posible de ampliar la caja torácica porque se puede morir. Si se ocluye totalmente en una hipersecreción de componentes que es de moco, básicamente es moco, que se espesa completamente y no sale y se tapona todo el sistema de los alvéolos, o por lo menos aunque el alvéolo esté bien, pero se tapona el caño del medio, el individuo no puede ingresar ahí y tampoco lo puede expulsar. Entonces, en un resfrío común que a veces notamos, no, me cuesta respirar, es un proceso como este del medio que tenemos acá. O sea, está ocluido, pero no totalmente. Fíjense que a veces cuando se da una medicación para que tienen bronquitis o algo, dice, bueno, vamos a dar medicamento que licúe. Casualmente, ¿para qué? Para que no se tapone, porque el moco que ocurre en las tráqueas y en los bronquios es muy espeso. Eso lo puede taponar y enseguida no se solidifica, pero genera un tapón que el aire, por más que hagamos fuerza de inhalación o exhalación, no sale. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se tapona y el individuo no puede respirar. Por eso es importante fluidificar las secreciones cuando es muy importante. Cuando existe una reacción alérgica común, generalmente ocurre más en vía respiratoria superior, o sea, todo lo que es la región traqueal superior, región posterior de faringe, mucha rinitis, inflamación de nariz, cornete conjuntivo y mucha secreción de líquido. Fíjense que a veces cuando decimos tengo una alergia y nos sale como agua de la nariz. Bueno, ahí sale, no hay mayor problema y es la parte superior y es difícil que ese líquido se condense. Abajo sí, porque la secreción mucosa de la vía respiratoria inferior es mucho más espesa y cuando la reacción inflamatoria es muy intensa, se tapona. Pero sí, en una crisis de asma, el paciente puede llegar a fallecer. Por eso hay que actuar lo más rápidamente posible. No sé si Ok, responde. gracias. Sí, 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 no, yo sufro del tema, y sé de qué habla por eso, Está pero a mí bien, me ¿no? pasa que a veces, yo siento que lo puedo controlar, ¿no? Con la respiración, o sea, a mí, por Ahí ejemplo, está. yoga me ayudó mucho, las técnicas de respiración, porque también uno se pone nervioso, y Sí, el ponerse nervioso hace que justamente no pueda el aire no entre, ¿no? ahí está, Bien. exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, con la respiración es como que ayuda, las técnicas de respiración ayuda Muchísimo. a Hay que calmar. saber bajar la glotis, hay que saber bajar la Mm, glotis y tratar de inhalar al máximo. Sí, o sea, los que padecen de asma, de mayor o menor intensidad, esta es una forma, lo que estás mencionando, de poder superarlo. Y mira, casualmente en esto, y ya con esto termino, si no los canso más. Esto sería una imagen de una región bronquial con los alvéolos pulmonales, con todos los capilares, etcétera, etcétera. Y este es el antro del alvéolo donde están prácticamente donde llega el aire para oxigenar y hacer el intercambio gaseoso. Recuerden esa imagen que es un dibujito, por supuesto, la imagen que teníamos anterior. Y este sería esta partecita, el mismo bronquio, que está con esta densidad de células. Estas son células inflamatorias donde no permite, acá estarían los capilares donde tiene que hacer el intercambio gaseoso, acá estaría el aire que ingresa para pasar al sistema vascular y salir el anhídrido carbónico, se encuentran con esta pared y que cada vez está eliminando mayor cantidad no solo de células, sino también de moco. Y esto se tapona. Esto tiene que estar totalmente distendido.
no tiene que tener tanta cantidad de estas vueltitas que vemos acá. Cuando esto aparece, esto cada vez se va metiendo más adentro, se va metiendo, y lo tapa. Entonces, la inhalación profunda, ayudado en este caso con medicamentos, a veces hay que dar adrenalina, depende de cuál sea el cuadro, a veces hay que sedarlo, por lo que dijiste recién, que a veces uno se pone de tal manera nervioso que hay que sedar a la persona para que las fibras musculares que están se relajen. Relajantes para tratar de favorecer. Y si no, ingresar inmediatamente, si se puede y depende del cuadro, a una sala de terapia intensiva. Hay pacientes que solamente pueden recuperarse en una sala de terapia intensiva, por lo severo del cuadro. Pero bueno, cuando uno sufre alguna de estas patologías, cualquiera de estas, si uno está impartiendo unas clases de yoga, lógicamente vos sabés de qué estás hablando cuando alguien presenta el mismo tipo de problema. Bueno, se nos está pasando el tiempo y creo que tiene que entrar David en otra charla, así que vamos a ir cerrando. ¿Alguna duda respecto a lo que estuvimos charlando de la clase de hoy? ¿Puedo dejar de compartir? A ver, sí. Ahí está. Bueno, por hoy finalizamos. Ya después continuamos la semana que viene con todo esto. Esperemos no tener estas dificultades de nuevo con Internet. Si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, nos saludamos hasta la semana entrante. ¿De Gracias, acuerdo? doctor. Buena Gracias, semana. doctor. Pásenla linda. Chao, Gracias. chao, chao, chao. Que Chao, sigan bien. chao.